Conocemos por su trabajo tanto en Judge Dredd como en Batman, y en ambos cómics ha tenido un trabajo destacado. Entonces, habemos varios lectores a los que nos extraña muchísimo que en los 4 crossovers que hubo entre Judge Dredd y Batman, usted no haya tenido participación en ninguno, ni siquiera así en un cover o algo. ¿A usted le ofrecieron trabajar en eso y lo rechazó? Well, I can answer a lot of questions all in one here, because what was it like to work with Alan Moore, was asked earlier. I've known Alan socially for a long, long time. We used to do signings together in Forbidden Planet, which is a comic shop in London. And a lot of the people we knew were also publishers, and the shop owners were also publishers. And one of them came up with the idea of a Batman meets Judge Dredd crossover book, and it was going to be written by Alan Moore and drawn by me. Wow. And so we were going to go ahead and do it. And Alan wrote the synopsis for this, and I remember some of the scenes. Do I need to stop for a bit? Sí, aquí nos detenemos. Hace un poquito de historia, Brian. Nos indica que ya había conocido socialmente a Alan Moore desde antes. Lo conocía de manera personal y de repente hacían firmas de cómics juntos en una tienda de Londres. Y en efecto, estando ellos dos como cuates, sí habían habido planes de hacer un crossover de Batman y Judge Dredd, e incluso llegó al nivel Alan Moore de llegar a hacer la sinopsis. Yeah, there was a scene at the very beginning where Batman somehow gets into a time-space warp and ends up driving the Batmobile along the road in Mega City 1. And he's pulled up by Judge Dredd because he's driving too slowly. Que incluso había esta escena al principio en el que Batman va en el Batimóvil y cruza un portal interdimensional, y entonces llega a Mega City 1, donde lo detiene pues Dredd porque está conduciendo muy lento. Now the thing is, Judge Dredd was owned by IPC Fleetway magazines, and Batman was owned by DC obviously, and Fleetway looked at the sales figures on Batman at the time. This was in about 1979 or something like that. And they decided that the sales figures were just too low to bother with, so they pulled out. Y que resulta que esto era 1979, los dueños de Judge Dredd, que eran AB, que a su vez era dueña de Fleetway, que era la compañía madre de los dueños de mira las cifras de ventas de Batman en 1979, y resulta que las cifras de ventas son demasiado bajas como para justificar un crossover, y el plan se va a acabar. En aquel entonces vendían más los títulos de Judge Dredd que los títulos de Batman. Entonces decidieron que hacer un crossover en ese momento con DC no les convenía económicamente abajo, y decidieron cancelar el proyecto. So in a way, I always thought that a project written by Alan Moore and drawn by me was always something that was supposed to happen. And that's really why I decided that we had to get together to do the Killing Joke. It's a shame. Pero esto es interesante porque se suponía que ellos en algún momento tenían que trabajar juntos, y es entonces que surge la idea para hacer the League of Patties, who this clandestine group who ate as much as possible and had to have wheels on their bellies to drag on the floor. And, I mean, there was a wonderful double-page spread, I remember, by Carlos Esquerra, of one of the fatties, and he was lying unconscious on his floor, and he just swallowed his bed. And he had to be taken to hospital because he had the legs of his bed sticking out of his stomach. Entonces, cuando me tocaba que es ilegal ser gordo, y existe una organización como la Liga de los Gordos, que es una organización clandestina donde la gente trata de comer lo más posible para ser gordos y mantenerse como ilegales. Pero llegan al punto de que hay gente que tiene que tener ruedas apoyándose la panza para no arrastrarla por el piso. Recuerden escuchar un panel por Esquerra de uno de estos hombres que se cae en la cama y tiene que ser llevado al hospital porque simplemente vemos las patas de su cama saliendo de su estómago. And I always think
the Judge Dredd works best against all this craziness. And in the second film, it was all inside this tower block, and I had this feeling that outside of the tower block, possibly was this crazy world of people with hands growing out of their heads and things like that, and flying cars. Because in Dredd we have hover cars and we have mutants and all sorts of strange things, but that was missing from the second film for me. Entonces, todos esos momentos de comedia es lo que más extraña en esta segunda película. Pero como la película se concentró en este solo bloque, en este edificio, él considera que tal vez fuera de ese edificio sí existe toda esta locura que veíamos en los cómics, con la gente con manos saliéndole de la cabeza, los mutantes, coches voladores, porque es todo lo que hay en el mundo de la City War que es el cómic, y eso es lo único que él siente que le falta a esta película. Que es una artista que solía estar empezando. I can sort of see the similarities because Chris and I both put too many lines in. Hay que dejar esa unas similitudes es que todos utilizan muchas líneas para dar forma. But I usually leave out the background. I don't want to have to look at too much. But I say to Chris, don't draw all the backgrounds. He cannot resist drawing a background scene in every panel, and it kind of gives me a headache, really. Well, mainly to think about all the work, all the time he spent doing it. But no, I don't really. There is enough. Do you want to just do that bit? Dice que las principales diferencias son los fondos, porque Chris tiene una conclusión de dibujar fondos detallados en cada panel. Y muchos de los editores de Chris no necesitan hacer los fondos, pero para él es una conclusión, no puede ir avanzando por los paneles sin hacer fondos en cada uno de ellos. Y él cree que es un lógico de sus historias por la cantidad de detalle que hay en ellos. I must make this brief, but I think there's a difference between the British artists and the American artists, and that is that we draw character shots. We do a lot of quite still, detailed character drawings, whereas American comic art is about action. And I personally struggle to do action. If I know what they're doing, I can get them to do it. But if somebody said, give us an action scene, I don't know what are they doing? So I think Chris and me, and Cliff Robinson, who is an artist who is very much like me, are similar to that extent. Dice que él cree que hay una diferencia muy básica entre los artistas británicos y americanos. Los artistas británicos tienden a ser muy conscientes de dibujar a los personajes de una manera detallada. Todos sus trabajos se basan en el proceso con el personaje, mientras que los artistas americanos se preocupan más por tener poses de acción. Y eso es algo que a veces él empieza a trabajar porque la gente le dice, oye, ¿por qué no metes una pose de acción? Pero es algo